Este espacio que vamos a tener acá es básicamente para aprender a resolver ejercicios en pruebas estandarizadas, ¿verdad? Tenemos por acá, por ejemplo, una prueba que es de los técnicos que hicieron la primera convocatoria del 2025, ¿verdad? Eh, claro, hay que tener en cuenta que hay otros contenidos que hay que desarrollar, pero sin embargo vamos a ir desarrollando claramente en esto que tenemos. Entonces vamos a resolver este tipo de ejercicio, pero para ello vamos a tener y también hay que ir teniendo teoría, ¿verdad? Para cómo resolverlo. Entonces, en este caso, este ejercicio que está por acá nos habla acerca de el centro de un carrusel. Dice que el centro de un carrusel o conocido como juego mecánico con forma circular se ubicó 5 metros al norte y 6 metros al este de la entrada del parque. ¿Ok? 5 al norte y 6 al este de la entrada del parque. Muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Estos datos son importantes. Luego dice el cual se considera como el origen. ¿Ok? Ese origen es prácticamente el centro. ¿Ok? Luego, la medida del radio de la circunferencia que representa el borde de ese carrusel es de 4 metros. ¿Ok? Después de aquí tenemos lo siguiente. Dice que la siguiente representación gráfica cuyas unidades están en metros muestra las ubicaciones M del centro del carrusel. ¿Ok? Por acá en la gráfica lo tenemos. A de la entrada a ese parque. O sea, la entrada es acá, que este que está acá es el origen que es 0, 0. Bien. Y C de la circunferencia correspondiente al borde del carrusel. O sea, estamos hablando de este señor que está para acá, que es la circunferencia. ¿Ok? Luego, después, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la representación algebraica cuyas unidades están en metros de C? ¿Ok? Ese C es la circunferencia. Entonces, para poder entender esta parte de acá, cuál de estas tres opciones es la correcta, hay que considerar la ecuación de la circunferencia. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? Bien, para ello, consideren que la representación algebraica de una circunferencia es de esta forma. X menos h a la 2 más y menos k a la 2 igual radio a la 2. ¿Ya? Entonces, esto es sumamente importante considerarlo porque a partir de ahí tienen que tomar en cuenta que el centro es el par ordenado h y k y después que r es el valor del radio, que eso es sumamente importante, ¿verdad? Luego, a partir de aquí, tienen que considerar varias cosillas. Si ustedes ven la ecuación original, la que está por acá, que aparece acá, esta ecuación original tiene que considerar que este menos que está por acá y este menos que está acá son los originales. ¿Ok? Entonces, cuando el centro, las coordenadas del centro, una está negativa y la otra es positiva, o sea, por ejemplo, si el centro es 4,-6 y el radio es 2, entonces la ecuación sería la siguiente. Sería X, el menos de la fórmula y el valor de H, en este caso, es 4. Entonces aquí no pasa nada. Más Y, el menos de la fórmula, pero como el valor de K es negativo, entonces cambia de signo y pasa a ser positivo. ¿Ya? Y esto es igual al radio al cuadrado, que sería 2 a la 2. Entonces R a la 2 es lo mismo decir 2 a la 2, que esto es 4. ¿Ok? ¿Ya? Para el caso del ejemplo. Por lo tanto, en teoría, si el valor de K es negativo, se le cambia el signo. Y si el valor de H es negativo,
se le cambia el signo. Si ambos fueran positivos, entonces en dado caso, los signos no se cambian, se mantienen totalmente igual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces acá podemos observar que el centro, de acuerdo con la gráfica, ve que el centro es H es 6 y K es 5. Entonces 6,5. Y el radio dice que nos está indicando que es 4 metros. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con esta información, podemos ver que el radio al cuadrado es igual a 4 a la 2, que esto es 16. ¿Ya? Y por la ecuación de la circunferencia quedaría de esta forma. Por lo tanto, haciendo los cambios, sabemos que este da 16. Y a simple vista podemos ver que en las opciones, claramente, el primero no es, el segundo tampoco, y el tercero probablemente es. Por eso. Siempre hay que verificar los centros, ¿verdad? Para efectos. Porque normalmente ahora, con las pruebas estandarizadas de este año, 2026, ya no van a ser de 3 opciones, sino van a ser de 4 opciones. Entonces, probablemente puede ser que venga otra con 16, pero lo que tiene que fijarse son con los centros. Entonces, es importante ir manejando este tipo de fórmulas para que sea todavía mucho más sencillo. Ok, entonces sería x menos el valor de h, que es 6 al cuadrado, más y menos el valor de k, que es 5 elevado al cuadrado, igual 16. Y ya con esto ya tendríamos la opción correcta, que es la C. Muy bien. Después tenemos esta otra que está por acá. Y en esta que está acá nos están preguntando por la representación gráfica. Entonces analicemos. Vamos a irnos acá un toquecito y vamos a ver su representación gráfica cómo es. ¿Ok? Normalmente, gráficamente, ¿cómo se expresaría una circunferencia? Bueno, normalmente, independientemente de eh, el plano cartesiano, siempre tiene que fijarse en las coordenadas h y k, y que en este caso h y k es un centro. Independientemente del valor del radio, ¿verdad? Las coordenadas h y k son sumamente importantes a la hora de ubicarlas. Ya el valor del radio, un truco que les puedo dar es que puede verlo horizontal y verticalmente. ¿Ok? A partir de su centro y un extremo de aquí. Entonces, cuando ustedes vean en la parte horizontal, ustedes van y buscan la parte horizontal de esto. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y entonces, para ver gráficamente, usted ocuparía el centro y el valor del radio. Muy bien, entonces, volviendo acá, nos dice que la medida del radio de la circunferencia que representa el borde de un terreno es 10 metros. Entonces, sabemos que R es 10. Luego dice que la ubicación T del centro del terreno corresponde, o sea, al centro T, dice que son 15 metros al este y 20 metros al norte. Esta parte de las coordenadas es importante que lo tengan en cuenta. X y Y, ¿verdad? Y en este caso también tienen que considerar esto, el este, oeste, norte y sur. Entonces, este, norte, oeste y sur. Cuando un objeto se mueve hacia el este, se mueve en positivo. Si se mueve hacia el norte, se mueve en positivo. Si se mueve hacia el oeste, negativo, y hacia el sur, negativo. ¿Ok? Entonces, esto es importante saber, tener en cuenta esta parte. Más que todo para más adelante, porque lo vas a ocupar. Lo van a ocupar. Pero cuando arranca en el origen, exactamente hacia el este es positivo, hacia el norte es positivo, hacia el oeste es negativo y hacia el sur, negativo. ¿Ok? Más, más, menos, menos. Bien, entonces acá nos dice que es 15 metros al este, entonces sería 15 positivo.
y 20 al norte sería 20 positivo. Entonces, ya teniendo estas cosas, vea que está diciendo que también que la ubicación, esto está dado de la ubicación Q de una casa. Pero la ubicación Q de la casa dice que se considera como el origen. Entonces, el origen, siempre origen, ¿verdad? Siempre va a ser el punto 0,0. Bien, entonces acá nos dice cuál es la representación gráfica, cuyas unidades están en metros de la circunferencia que representa el borde de este terreno. Entonces tenemos que ir a ubicarnos. Entonces 15,20 es el centro, entonces vamos a fijarnos en las tres opciones que tenemos por acá. Podemos ver que la opción A, el centro es 15,20, está bien. Chica. Y nos fijamos en el valor del radio. El valor del radio en este caso es 10. Por lo tanto, recuerde que el radio es la distancia que va del centro, desde la circunferencia, a la frontera, a un punto frontera. De manera vertical podemos comparar este radio con esta distancia de 20 a 30. Y la distancia entre 20 y 30 son 10. Por lo tanto, este sería el candidato correcto. Si vemos la opción B, tenemos que esto está bien, pero ¿cuál es el error? Que tenemos que en este caso H es 15, K es 20 y aquí lo tendríamos al revés. ¿Ok? Entonces ese sería un error. Y este otro posible error, vean que acá está bien en las coordenadas del centro, pero resulta que el radio en este caso sería 5. Y entonces con esto obviamente la opción correcta es la A. Pero esto es para que ustedes puedan verificar los errores. Claramente la que tenga el centro correcto y el radio, esa es. Ya las demás las puede omitir. Nada más que tienen que tomar eso en consideración. Bien, tenemos esta otra que es la número 3. La número 3, para poder entenderla, hay que entender lo que es la traslación de circunferencias. ¿Ok? Traslación de circunferencias. Para trasladar una circunferencia, ustedes ocupan el centro viejo, ocupa el centro viejo, que sería h, k, o sea, el original, y un vector. Entonces, cuando ustedes tienen el centro viejo, el vector de traslación es importante. Aquí es donde viene la parte de este, oeste, norte, sur, que eso es sumamente indispensable para ello. Cuando tienen esto, entonces en estos dos, ustedes pueden efectuar una suma. ¿Cuál va a ser la traslación? Esa traslación va a ser la suma de estos dos, o sea, H y K, A y B, pues van a efectuar una suma. Entonces, a la hora de efectuar la suma, en ese caso de coordenada a coordenada, van a obtener el nuevo centro. Por ejemplo, por ejemplo, si ustedes tienen el punto 5,6 y 3,-7 es el vector de traslación, a la hora de aplicar la traslación, ustedes efectúan la suma. Y si efectúan la suma, veamos que en este caso es suma normal. Si usted ve que el vector de traslación, la segunda coordenada negativa, lo efectúa como una resta. No pasa nada. Entonces, a la hora de hacer la traslación, vea que ustedes suma 5 más 3, que es 8, y 6 menos 7, que en calculadora, ustedes pueden ir a la calculadora y esto les va a dar -1. Bien, y este que señor que está acá va a ser el nuevo centro. Que esa es la idea que ustedes tienen que considerar. Entonces acá podemos verlo con este ejemplo. Dice que una cámara de vigilancia se colocó en un lugar ubicado 2 kilómetros al este y 2 kilómetros al norte de la sala de control, la cual se considera como el origen. ¿Ok? Seguimos leyendo un poquito más. El alcance máximo de la zona vigilada por la cámara es 1 kilómetro a su alrededor. Cuando le hablen de 1 kilómetro a su alrededor, están hablando del radio.
Entonces radio vale 1. Podemos ver acá, antes de seguir leyendo, que todas las opciones, si sigue viendo hasta el final, en las opciones, todas siguen siendo 1. Después seguimos leyendo. La siguiente representación gráfica cuyas unidades están en kilómetros, le están dando la representación gráfica. Muestra las ubicaciones M de la cámara. Entonces nos vamos a ir a ver qué es la cámara. M de la cámara dice que es el centro, porque están hablando del contexto de una cámara de vigilancia. ¿Ok? Entonces el centro de la cámara es M, que en este caso vamos a seguir leyendo. Dice que G es de la sala de control, pero este G de la sala de control está hablando de esto. Vea que la sala de control está considerando el origen. Entonces, G sería el origen que es 0, 0. ¿Ok? Sala de control. Bien. Y después de ahí, nos dice que C es la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la zona vigilada por esa cámara. ¿Ok? Entonces, este circulito que está por acá es la zona vigilada. Muy bien. Después de ahí, podemos observar que el centro de la cámara, recuerde que es la coordenada H y K. Por lo tanto, H es 2 y K es 2. ¿Ya? Luego, después de ahí, seguimos leyendo y dice que además, debido a prioridades en la seguridad, se decidió colocar la cámara en otro lugar. Para ello se trasladó desde su ubicación actual a 1 kilómetro al sur y 3 kilómetros al oeste. Cuando nos dice que se trasladó, está pidiendo, le está dando el vector de traslación. ¿Ok? La palabra se trasladó es el vector de traslación. Entonces, cuando están diciendo que 1 kilómetro al sur, recuerden esto. Este significa suma. Oeste significa menos. Esto para el eje X. O sea, coordenada del eje X. Muy bien. Luego, cuando estamos hablando de la coordenada eje Y, el norte, cuando se traslada al norte es una suma y cuando se traslada al sur es una resta. Entonces, como están diciendo, 1 kilómetro al sur, resulta que este es Y. Y 3 kilómetros al oeste, este resulta que es X. Entonces, ¿cuál sería el vector? Menos 3, menos 1. ¿Ok? ¿Ya? Recuerda que siempre va el este o el oeste, que es en la primera coordenada en X. Y en la segunda coordenada va al norte o al sur. Por lo tanto, dice que después nos indican que de acuerdo con la información anterior, cuál es la representación algebraica, cuyas unidades están en kilómetros de la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la zona vigilada por esa cámara en la nueva ubicación. Entonces, en este caso, ustedes usan la fórmula de traslación. Entonces, pero para usar la fórmula de traslación ocupo el centro viejo, que en este caso es 2,2, el vector, que es menos 3, menos 1, y a partir de ahí voy a poner aquí arriba vector para que lo tengamos en cuenta, para así borrar este de acá. Muy bien. Y a partir de ahí aplicar la traslación. Y la traslación de esto sería haciendo la suma entre ellos dos. O sea, 2 menos 3, que en este caso tengo 2 a favor, 3 en contra, va a ser menos 1. Después, 2 menos 1 sería 1. Y a partir de ahí, recuerde que cuando ustedes tienen nuevo centro, este que está acá es el nuevo centro, entonces ustedes van a las opciones. Tomen en cuenta que ahora este es el nuevo H
y este es el nuevo K. Por lo tanto, entonces nos vamos a las opciones y observemos que si el H está negativo, va a cambiar de signo acá. Entonces, podemos observar que la opción A, aquí vamos por este camino, y la opción B son posibles candidatos. La C ya la podríamos descartar. Y después vea que observemos que el 1 de acá es el K. Por lo tanto, sería la opción A. Ya la opción C y B serían descartadas. Muy bien, continuamos por acá. Tenemos esto que está por acá. Queremos saber qué pasa con esto. Entonces, este tipo de ítem hay que considerar lo siguiente. Para este caso, nos dice que en un parque ecológico se diseñó en el suelo una zona de descanso con forma circular. Nos están dando esta ecuación de acá y nos dice que se colocaron dos postes de iluminación en los puntos correspondientes a estos, con la finalidad de conectarlos mediante un cable tensado, estirado, colocado encima del suelo. Entonces, de acuerdo con la información anterior, la recta que representa ese cable con respecto a la circunferencia será exterior, secante o tangente. Bien, para este caso podemos considerar lo siguiente. Podemos usar la representación gráfica y tener una idea más o menos de cómo va esto. Sin embargo, hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque en este caso nos está indicando que 5,2 y menos 1,4, menos 1, menos 4, en este caso, son dos postes de iluminación, ¿verdad? Entonces, analicemos de nuevo la pregunta, el ejercicio. Dice que en un parque ecológico se diseñó en el suelo una zona de descanso con forma circular. El borde de esa zona está representado por la circunferencia que es esta. ¿Ok? Además, se colocaron dos postes de iluminación, ¿ya? Con finalidad de conectarlos mediante un cable tensado, o sea, este que está por acá. Ese es el cable tensado. Entonces, como este cable tensado va en estos dos postes y nos están, en este caso, dice que la finalidad es de conectarlos, ¿verdad? Colocado, pero que queden colocados encima del suelo. Entonces, la idea claramente es que queden encima del suelo. A simple vista y a simple rasgos podemos indicar que sería de esta forma, ¿ok? Pero vamos a buscar la alternativa de cómo hacerlo con calculadora. Entonces 5,2 y menos 1, menos 4, podríamos usar en este caso la pendiente de la función lineal y el valor de b. En este caso sería aplicar estas dos fórmulas, ¿ok? Estas dos fórmulas las aplicaríamos. Muy bien, entonces a partir de aquí podemos considerar estas dos fórmulas. Entonces, resulta que para la función lineal esto es x1, y1, x2, y2. La idea de esto es armar una ecuación de la recta. Recuerde que la ecuación de la recta significa que es y igual a mx más b. Bien, entonces esto que está por acá, podemos verlo de esta forma. ¿Cómo sería? Bueno, y2 que sería en este caso menos 4, menos y1 que sería 2, sobre x2 que esto es menos 1, el menos de la fórmula y x1 vale 5. ¿Ok? Entonces sería menos 4 menos 2 sobre menos 1 menos 5. Y entonces, resolviendo esto, menos 4 menos 2 nos da menos 6, menos 1 menos 5 nos da menos 6, y esto sería 1. Y aquí podemos verlo claramente con la fórmula. Veámoslo acá. Sería en este caso menos 4 menos 2
sobre menos 1 menos 5, que efectivamente da 1. Muy bien. Entonces, ya con eso tendremos la pendiente. Ahora, el valor de B sería Y menos MX, que en este caso sería de la siguiente manera. Tomamos uno de los dos puntos, nos vamos a escoger este. Entonces, el Y sería 2 menos la pendiente que es 1 multiplicado por el X que es 5. Y esto, si lo meten en la calculadora, sería de esta forma. 2 menos 1 por 5. Esto nos da menos 3. Entonces la ecuación de la recta nos quedaría y igual el m que es 1, 1 por x sería x y el valor de b es menos 3, entonces sería menos 3. Ahora, teniendo esto claro, ustedes pueden usar la calculadora. Usan la ecuación de la circunferencia, que esa sería la forma un poquito más larga. Entonces sería de esta forma. X menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 9. Claro, ustedes pueden ver esto a simple vista, es una explicación, ¿verdad? Entonces ponemos x menos 2 al cuadrado más el y lo cambia sobre x menos 3, nos queda x menos 3 más 1 al cuadrado igual a 9. Esto que está acá, ustedes van y lo digitan en la calculadora. Entonces, para poder meterlo, tiene que dar la tecla Home, ecuación y la tecla Solver. Vamos a ver. Solver. Bien, entonces ustedes vienen y escriben esta ecuación. Sería x menos 2. Vamos a escribirla. X menos 2 elevado al cuadrado más el y sería x. Entonces x menos 3. Y nos faltaría el más 1. Más 1 elevado al cuadrado. Y después, para saber que era igual, sería shift, el paréntesis de abrir, igual 9. Cuando ya lo tienen metido, entonces ustedes van a dar 20, el exe, 23, igual, igual. Me va a dar este resultado. Entonces vas a ir a colocar esto. Entonces 23 igual. Entonces esto le va a dar 4,12. Después vuelven a darle exe, le da menos 23. Igual, igual. Me va a dar menos 0,12. Y por ende, tengo dos valores distintos. O sea, sería una recta secante. Por lo tanto, la opción correcta sería la B. ¿Ok? Esa sería la forma alternativa, si lo trabajaran de esa. Esto para el caso que tengan alguna dificultad a la hora de visualizarlo gráficamente. ¿Qué otra alternativa les recomiendo? Bueno, la otra alternativa que les recomiendo es la siguiente. Ustedes dibujan un plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, vea que el centro, vea que en este caso dibujan los puntos 5, 2, que es 5 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 2 en Y. ¿Ok? Entonces ese es un punto y el otro es menos 1, menos 4. Entonces menos 1 en X, ¿verdad? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí estaría el otro punto. Y a partir de ahí, ustedes tiran la línea. Y como el centro dice que es, en este caso, 2 menos 1, ¿no ven? 2 menos 1. Entonces 2, menos 1 anda como por acá. ¿Ya? Entonces, y el radio es 9. Bueno, el radio no es 9, el radio es 3. Entonces sería 1, 2, 3 para acá. Luego de 2 para allá, menos 1 sería otros 3. Después de aquí para acá, otros 3. Y para aquí otros 3.
Ustedes pueden notar claramente, a simple vista, voy a ponerlo por acá, que a la hora de trazar el círculo, se pueden dar cuenta que cortan 2 puntos, ¿ya? Y con eso sería una recta secante, ¿ok? Esa sería una alternativa rápida, nada más que tienen que tener una muy buena graficación de puntos, que ustedes grafiquen correctamente los puntos y claro, tener un cálculo para poder hacer lo que es esta parte. Otra es tener en cuenta por la comprensión de lectura que si le están diciendo, ok, se está poniendo una zona de descanso en forma circular y que va a haber 2 postes de iluminación con la finalidad de conectarlos mediante un cable tensado y que eso va colocado encima del suelo, entonces, claro, ustedes ponen el círculo, el cable del tensado dice que está por encima del suelo, entonces, claro, ustedes se pueden dar cuenta fácilmente, ¿verdad? Por estas palabras claves, que este tipo de recta que va a llegar a obtener sería una recta secante, ¿ya? ¿Ves? Ese sería otro alternativo, porque le están diciendo que es encima del suelo, pero que ese cable va en medio de ellos. Entonces tienen esas 2 alternativas. Pero para más confiabilidad, yo les recomiendo que mejor o hagan una gráfica o hagan todo este método de acá, que al final y al cabo el M y el B les va a servir más adelante para cuando trabajen con función lineal y así sucesivamente. Muy bien, pero sabemos claramente que la opción correcta es la B. Ok, observemos esta que tenemos por acá. Dice que un juego consiste en lanzar una mano desde cierta distancia unas flechas denominadas dardos a un objeto circular o diana fijada a una pared. La representación gráfica muestra la circunferencia C de centro correspondiente al borde de una diana que se utilizó durante un juego de dardos. Entonces tenemos esta gráfica que está por acá. Algo que quería aclararles anteriormente antes de continuar con esta es que podemos observar acá dos cosas. Cuando hablamos de exterior es porque no corta el círculo. Cuando hablamos de secante es que corta al círculo en 2 puntos. Y cuando hablamos de tangente es que corta al círculo en un punto. ¿Ok? Entonces, esas palabras son totalmente claves. Muy, muy claves de manejar. Muy bien. Ahora sí, seguimos por acá. Tenemos este ejercicio. Entonces, nosotros estábamos leyendo esto de acá y llegamos a un juego de dardos. Entonces podemos ver la gráfica antes de pues, seguir leyendo. Tenemos un círculo, tenemos un centro que sabemos identificarlo y tenemos el radio. Que no nos están diciendo explícitamente cuánto es, pero sabemos que de 4 a 6 hay 2. Entonces ya con eso sabemos que el radio vale 2 y que el centro es 6,4. ¿Ok? Después dice que asimismo durante un juego una persona lanzó 3 dardos S, R y T. Bueno, R, S y T, que impactaron en los puntos que corresponden a 6,1 que es R, 9,4 que es S y 6,5 que es T. Dice que con base en la información anterior, ¿cuál de esos dardos impactó el interior de esa diana? Cuando hablamos del interior es que impactó adentro. ¿Ok? Interior es dentro de la diana. El R, el S y el T. Entonces, en este caso, cuando tenemos una gráfica, recuerde que teníamos 3 palabras claves: interior, exterior y frontera. Cuando hablamos de frontera es que es el borde, o sea, la orilla. Cuando hablamos de exterior es afuera y cuando hablamos de interior es adentro. Muy bien, entonces esto tenemos que tenerlo muy claro, demasiado claro. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos verificar 6,1. 6,1 estamos hablando que es 6 en X. Y como en este caso, recuerden que el radio es 2, entonces hacemos 2 unidades hacia abajo, del centro hacia el extremo, para saber que aquí sería 2. Y podemos ver claramente que uno anda como por acá,
medio de 2 y 0. Entonces, 6,1 sería este, por lo tanto, este es R. Y este R es exterior. Entonces, con eso ya vamos descartando la primera, porque tiene que ser en el interior de la diana. Vamos a ver 9,4. Dice que 9,4, estamos hablando que es en X es 6. Entonces, lo más que puedo llegar para tener un máximo alcance con el radio sería otros 2, o sea, en 8. A partir de ahí tendríamos 9. Y como es 9,4, o sea, andaría por acá. Ese es el punto S. Entonces, S sería exterior. Entonces, con esto ya descartamos esto. Por ende, la opción correcta así ya automáticamente sería la C. Pero acuérdense que cuando lo vayan a hacer las estandarizadas van a ser de 4 ítems. Entonces hay que corroborar por qué esté. Veamos por qué esté. Vea que tenemos 6,5. Entonces 6 en X, llegamos a 4. Pero resulta que de aquí para allá, lo más que llego es hasta 6. ¿Ok? Entonces claramente 5 está entre 4 y 6. Por lo tanto, este punto está por acá. Y ya por ende, tenemos que entonces la opción correcta es la opción C. ¿Ok? Y esa sería la C. O sea, el dardo T fue el que impactó la diana. Bien, aquí tenemos otro ejercicio que ya va relacionado con lo que son polígonos regulares. Bien, aquí vamos a colocar lo que es polígonos regulares. Los polígonos regulares hay que colocar lo que son perímetros y áreas. Cuando hablemos de perímetros y áreas, acuérdense que perímetros en un polígono regular sería N por L. Estas fórmulas son importantes manejarlas. El área sería perímetro por apotema entre 2. Recuerde que en este caso, se los voy a poner por acá. P es el perímetro y A es apotema. Entonces hay que considerar esta parte que es importante. Bien, y N acá es el número de lados y este es el valor de lado. Ahora, hay unas fórmulas especiales que son sumamente especiales para poder obtener esta información. ¿Ok? ¿Y cuáles son las fórmulas especiales? Tienen que aprendérselas. Son estas. Especialmente para el área. O sea, la del triángulo equilátero. Entonces, la del triángulo equilátero sería, el área sería L a la 2 raíz de 3 entre 4. Y la del hexágono regular, que en este caso, recuerde que el área del hexágono regular es 3 L a la 2 raíz de 3 sobre 2. Estas áreas sí tienen que aprendérselas porque son sumamente importantes esas fórmulas. Además que en las pruebas estandarizadas no le van a poner una fórmula. Entonces tienen que manejar esta información. Bien, recuerden que un triángulo equilátero, por si acaso, es un triángulo donde sus tres lados miden lo mismo. Y un hexágono regular está compuesto por 6 lados. ¿Ok? Para que sepan que es un hexágono, son 6 lados iguales. O sea, estos 6 lados miden lo mismo. En un hexágono regular. Muy bien. Entonces podemos ir aquí al ejercicio. Nos dice que un juego consiste en formar figuras con algunas de sus piezas, las cuales se colocan una a la par de la otra. Las piezas que trae el juego tienen la misma forma
de distintos polígonos regulares y la medida de los lados es la misma en todas sus piezas. Dice, con algunas de estas piezas se podría formar las siguientes tres figuras identificadas como 1, 2 y 3. Podemos observar que este que está acá es un cuadrado. Ese es un triángulo. Además de eso, esas piezas las tenemos por acá. Entonces, cuadrado, triángulo. Son puros cuadrados y triángulos. Nos están diciendo que de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de estas figuras tiene menor perímetro? ¿Ok? Menor perímetro. ¿Cómo nos damos cuenta que tiene menor perímetro? Ok, busquemos todas sus orillas. Entonces las orillas son esta, esta y esta. Entonces, si vemos el perímetro de esta figura, sería la suma de todas sus orillas. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 lados. En esta otra tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lados. O sea, menor perímetro sería menor cantidad de lados. Y en esta otra tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero acuérdense que todo esto es una sola. Entonces sería una sola. Entonces serían 8 lados. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, bueno, y 8 y 9. Entonces aquí tendríamos 9. Perdón, tendríamos 9 lados. ¿Verdad? Porque son un pedacito de este y un pedacito de este. Entonces, ¿cuál es el que tiene menor cantidad de perímetro? Sería en este caso esta. ¿Y por qué razón? Por ejemplo, démosle un valor de lado, 2. Entonces, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Quiere decir que, por ejemplo, para esta serían 16. En esta sería 18. Y en esta tendríamos aquí 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entonces, claramente la opción correcta sería la A. Este es un ejemplo por el valor del lado, pero en la que tiene obviamente menor cantidad de lados, entonces esa es la correcta. Y como nos está indicando que este, nos está indicando lo siguiente, que las piezas que trae el juego tienen la forma de polígonos, de distintos polígonos regulares y la medida de los lados es la misma en todas las piezas. Entonces, el cuadrado y el triángulo tienen la misma medida. Bien, entonces la opción correcta sería la A. Bien, tenemos este otro ejercicio que está por acá, que nos dice que Miguel necesita construir una mesa de madera cuya superficie tenga forma de hexágono regular. Entonces, pongamos un hexágono regular. Si él requiere que la medida del radio del hexágono que representa esta superficie sea de 1 metro, entonces, ¿cuál será el perímetro? ¿Ok? La medida del radio del hexágono. El radio del hexágono sería la distancia que va desde el centro del polígono a esto. Aquí vamos a colocar las partes de un polígono regular, que sí es sumamente importante. Partes de un polígono regular. Ok, vamos a hacerlo con un hexágono para que lo tengamos como ejemplo. Siempre en las partes de un polígono regular trae el centro, la mitad del lado, que siempre va a formar un ángulo de 90. Esto es la apotema.
Luego, este pedacito que está por acá, la distancia del centro a un vértice, pongámosle un vértice del polígono. Ok. Esa sería la medida del radio del polígono. Y esto que está acá por acá, que en todas cada una de ellas sería, vamos a ponerlo con color rosado. Sería el ángulo interno. ¿Ok? Bien, entonces, estas son como las partes más importantes del polígono. Y claro, tenemos que tener en cuenta también que siempre cuando la apotema se va de esta forma, ¿verdad? La apotema es la distancia del centro al lado y forma ángulo de 90, estos dos lados se bisecan. Siempre. Independientemente del polígono que tengan. Bien, del polígono regular que tengan. Entonces nos vamos acá. Dice que si leemos de nuevo la información, nos dice que Miguel necesita construir una mesa de madera cuya superficie tenga forma de hexágono regular. Si él requiere que la medida de un radio del hexágono que representa esa superficie sea de 1 metro, entonces ¿cuál será el perímetro de la superficie de la mesa que requiere construir? Ok, estamos hablando del perímetro. El perímetro sería por el. Bien, un truco que les voy a dar, un truco para el hexágono es el siguiente. Truco de hexágono regular. El lado va a ser igual al radio. Entonces, si el radio del hexágono vale 1, o sea, este vale 1, el radio, si el radio vale 1, pues el lado vale 1. Y como en este caso, por este truco, el perímetro sería el número de lados, que sería 6, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiplicado por el valor del lado, que es 1. Entonces, por lo tanto, el perímetro va a ser 6. Y la opción B sería la correcta. ¿Ok? Este es un truco rapidísimo. Siempre hay que tener en cuenta qué tipo de figura es, pero para un hexágono regular tiene esa particularidad. Bien, después podemos seguir acá con este ejercicio, que es el 8, y nos dice que la siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra el polígono A, B, C y D, o sea, este señal por acá, A, B, C y D, que representa la superficie de una ventana de una casa. Entonces nos dice lo siguiente. De acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar un vídeo en la totalidad de la superficie de esa ventana, o sea, toda esta área, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de ese vídeo se quieren colocar? Ojo, cuando le hablen de la palabra metros cuadrados, o sea, esto que está por acá, metros cuadrados, es porque estamos hablando de áreas. Ahora, en un polígono como este, el objetivo es que podamos partir esta figura en dos partes. Podemos partirla mediante un triángulo acá. Lo voy a quitar la parte morada. Podemos partirlo en dos figuras, que es esta que está por acá, que esta es una. ¿Ok? Esta es una área. Y la otra figura, que sería esta por acá. Ok, aquí ya tendríamos en este caso las dos áreas. Que estas dos áreas, este es el área 1 y este es el área 2. Bien, ahora podemos analizar lo siguiente. Observemos acá varias cositas. Vamos a ver el triángulo que tenemos abajito. Este que está por acá.
Observemos que esta distancia de aquí a aquí es lo mismo de aquí a aquí. O sea, quiere decir que esta distancia es 2. Entonces, aquí tendríamos la altura de este que está en verde y la base que va de 2 a 10 sería 8. ¿Ok? Entonces, podríamos poner la figura que está acá para simular que es esta. Entonces, aquí sería 8 y este pedacito vale 2. ¿Ya? Y la otra, este de acá sería entonces A, D y C. En el caso de la otra que tenemos por acá, esto es 8, o sea, esto es 8. Ponemos aquí A, C y B. Y entonces esto es 8. Y esto de acá, de 4 a 8 es 4. En dado caso, en estos dos, podemos usar la fórmula del área del triángulo, que es la básica que tenemos desde primaria, que es base por altura sobre 2. Entonces vamos a buscar el área 1, que sería la base 8 por la altura que es 2 dividido entre 2. Por ende, si realizan esto en la calculadora, vamos a buscar usar la calculadora, obtenemos lo siguiente: 8 por 2 sobre 2, que esto nos da 8. Bien, entonces esta área es 8. Entonces ya podemos ir sumando la primera área. Área sería 8 más la segunda área, que es la siguiente. ¿Ok? Entonces el área del triángulo de la otra sería igual, base por altura entre 2. Y el área 2 sería entonces 8 por 4, dividido entre 2. Que esto como resultado, si lo metemos en la calculadora, igual, 8 por 4 sobre 2 nos da 16. ¿Ok? 16. Vamos a ver. Vamos a hacer una corrección. Más bien, yo vi de 4 a 8, pero es de 4 a 9. De 4 a 9 son 5, perdón. Entonces aquí sería 5. Por ende aquí sería 8 por 5. Ya hacemos el cambio. 8 por 5 da 40. Y dividido entre 2, esto nos da 20. Que fue específicamente, cambiamos esto por un 5. ¿Lo ven? Esto nos da como resultado 20. Por ende, al final, sumando las áreas, 8 más 20 nos da 28. Entonces la opción correcta sería la B. Y aquí hacemos una correccioncita en este lado que está acá. Y aquí. Ok. Muy bien. Vámonos a irnos a este otro. Este otro que está por acá nos dice que un rótulo publicitario tiene forma de octágono regular. Cuando hablemos de la palabra octágono regular, vamos a poner aquí lectura. Que hay N tipo de polígono. Que ese tipo de polígono sería, si fuera para 3, es un triángulo. Vamos a poner el polígono regular. Triángulo equilátero. Ok. Vamos a acomodar esto bien. Triángulo equilátero. Un 4 sería un cuadrado. Con 5 sería un pentágono. Con 6 sería un hexágono regular. Con 7 sería un
heptágono. Con 8 octágono. Y así sucesivamente podemos seguir. Con 9 sería un nonágono. Con 10 sería un decágono. Es como los más comunes que van a trabajar. Muy bien. Entonces aquí tenemos un octágono regular. Significa que n es igual a 8. Luego dice cuya medida de uno de sus lados es 3. Entonces el lado vale. Luego dice que si a partir de una lámina metálica se necesita construir otro rótulo publicitario con forma de cuadrado, o sea, nuevo, nuevo rótulo, pero sería cuadrado, es decir, que tiene que tener el mismo perímetro. Entonces, el perímetro del octágono va a ser igual. Como es un octágono regular, entonces sería 8 por 3, que es la 24. Pero dice que el nuevo rótulo del cuadrado, el perímetro del octágono, es igual al perímetro del cuadrado. ¿Ya? Entonces nos dice que cuántos metros cuadrados de la lámina metálica como mínimo se necesitarían para construir ese rótulo cuadrado. Bien, entonces aquí teniendo en cuenta el perímetro del cuadrado sería en este caso 4 por L y el perímetro del octágono es 24. Entonces esto ustedes lo pueden meter en la calculadora. Pueden venir aquí, decir con ecuación, solver, ponen 24, shift, el paréntesis de abrir y 4x. En vez de L es una X. Le da X, 23, igual, igual. Y le da que el valor de X, que es el lado, es 6. Entonces, este lado vale 6. ¿Cómo el lado vale 6? Y le están preguntando por los metros cuadrados, están preguntando por el área del cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el área del cuadrado? Vamos a ver, el área del cuadrado sería lado al cuadrado, que esto es 6 a la 2 igual 36. La opción correcta sería la C. Muy bien, podemos seguir con esta, con la 10. Observemos que en la 10 tenemos que la siguiente representación gráfica cuyas unidades están en metros muestra la figura de una superficie A, B, C, D, E, que esto sería la zona verde de una casa. Entonces, esta zona verde de una casa sería esta. Bien. Luego, podemos seguir leyendo y nos dice que de acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar zacate a la totalidad de la superficie, cuando hablamos de totalidad de la superficie, para que tengan en cuenta, esto es área. Cuando hablen de esta palabra clave, totalidad del borde, es porque están hablando de que es el perímetro. Que eso es una nota. Entonces, como en este caso están hablando de la totalidad de la superficie de esa zona, están hablando del área. Entonces, la cantidad de metros cuadrados de zacate que se le quieren colocar es mayor que. Entonces, tenemos que averiguar. Ok. En este caso, podemos notar lo siguiente. Podemos trazar un rectángulo acá y después dejamos estos dos de último, ¿verdad? Y podemos analizar esto de estas dos maneras. Usted puede ver que acá de 2 a 8 hay 6, pero de 4 a 8, o sea, en esta figurita azul,
4 y de 2 a 8 para la distancia de C a B hay 6. A simple vista podemos analizar que este rectangulito 1, pongamos área 1, el área 1 sería largo por ancho o base por altura, que esto es lo mismo decir 6 por 4 igual 24. Muy bien. Ahora podemos analizar esta otra partecita de acá. Acá podemos ver que si hacemos un triangulito invisible en estas dos, podemos observar que acá tenemos lo siguiente. ¿Ok? Entre estos dos pedacitos que tenemos por acá, tendríamos 2 y 3. Entonces el área 2, 2 por 3, dividido entre 2, ¿verdad? Que esto es 3. Y el área 3, que es lo mismo, 2 por 3 dividido entre 2, que esto es 3. ¿Por qué razón? Porque veamos que la distancia de aquí a aquí es 3, es la misma de acá. Y de acá es la misma de acá. Entonces quiere decir que estas dos figuritas son congruentes. ¿Ya? Son lo mismo. Entonces, podemos ver que el sumar 24 más 3 nos da 30. A partir de aquí ya podemos ir descartando. ¿Por qué? Porque lo más que puede llegar el área es a 30. O sea, lo más que puede llegar. ¿Ok? Entonces, lo más que puede llegar. Por lo tanto, la opción A se descarta porque se está pasando de 27. La opción B es la más indicada porque está en medio de ellos dos. Y la C se descarta totalmente. ¿Ok? Entonces, cuando hablen de áreas, pueden jugar con eso. En el caso de que venga así a simple vista. Habrá áreas, en unas áreas donde digan cada área representa, cada ladito del cuadrado representa 5 y así. Pero eso va a depender del ejercicio. Pero en un caso como estas, a simple vista, pueden transformar esto en un rectangulito. En este caso son dos triangulitos invisibles, muy parecidos, tienen esa forma. Y a partir de ahí ya pueden deducir. Muy bien. Luego tenemos esto de acá, que dice que en una fábrica de alimentos, un trozo de queso con forma de cilindro circular recto será dividido en dos pedazos para su empaque. Ok. Aquí vamos a ir a lo que son cilindros, que esa es una de las partes claves, cilindros. Que cuando hablemos de cilindros, planos, paralelos, vamos a hablar de plano, vamos a hablar de los cortes. En la parte de cilindros tenemos varios cortes. Cuando son paralelos, cuando son oblicuos y perpendiculares. Cuando son paralelos los cortes en un cilindro, este es un cilindro a mano alzada. Si el corte es paralelo a esto, lo que se va a obtener es una circunferencia. O sea, todo plano paralelo a las bases va a ser una circunferencia. Cuando sean oblicuos como esto, o sea, de esta forma, o sea, que no corten las bases, en este caso, es porque en este caso vamos a obtener, o sea, un plano oblicuo
va a ser de esta forma. Se va a obtener es un círculo muy parecido al anterior, pero en este caso, este círculo va a ser más largo respecto a la circunferencia. Entonces, en este caso, esto de acá, cuando sean planos oblicuos, o sea que no cortan las bases, pero no es paralelo a la base, entonces estamos hablando de una elipse. Y en el caso de planos perpendiculares, básicamente, como dice la misma palabra, plano perpendicular, no necesariamente tiene que pasar por los centros de las bases, ¿verdad? Siempre un plano perpendicular a la base, lo que va a hacer es formar esto un rectángulo. No necesariamente tiene que pasar por el centro, pero todo plano perpendicular a la base, a las bases, sería un rectángulo. ¿Ok? Esto es sumamente importante considerarlo, más que todo para efectos de resolución. Muy bien, entonces a partir de aquí podemos ver lo siguiente. Para ello, una máquina realiza un corte plano a ese cilindro. Entonces dice, ¿qué pasa por el centro de cada una de sus bases? Cuando pasa por el centro de cada una de sus bases, recuerde que el cilindro está compuesto por dos bases. ¿Ok? Un cilindro circular está compuesto por dos círculos que son paralelos a sus bases. El cilindro circular recto. Bien, entonces a partir de ahí, si ustedes ven un plano que corta y que pasa por el centro de cada una de sus bases, básicamente es esto. Y recuerden que cuando es un plano de esta forma, que ¿verdad? No necesariamente pasa por sus centros bases, pero como en este caso pasa por centros bases, podemos observar a simple vista que eso es un rectángulo. ¿Ok? Es un plano perpendicular. ¿Ya? Como pasa por el centro de cada una de sus bases, entonces, si pasa por el centro de cada una de sus bases, pasa por sus diámetros. Entonces, en este caso es un rectángulo. No puede ser una elipse ni una circunferencia.